Buenos días con todos, bienvenidos nuevamente. Hemos terminado el coffee break. A continuación, y dando continuidad, valga la redundancia, al tratamiento de la diabetes mellitus, voy a presentar al siguiente conferencista, el doctor Aldo Ferreira. Tuve el gusto de conocerlo, fuimos compañeros de posgrado y me siento muy contenta de haber contado con su participación. Él es médico endocrinólogo y maestro en ciencias médicas. Labora actualmente como investigador asociado en la Unidad de Investigación Médica en Endocrinología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, editor en jefe de la Revista Mexicana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con 79 artículos en revistas nacionales e internacionales, 38 tesis de posgrado asesoradas, socio titular de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y miembro de la Endocrine Society. A continuación, Aldo nos va a presentar el tema papel de los agonistas GLP-1 en el tratamiento de la diabetes. Adelante, Aldo. Bienvenido, gracias. Buenos días y antes que nada quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Metabolismo, Diabetes y Nutrición, especialmente a la doctora Paola Hervis por la invitación a estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues yo voy a hablarles acerca del papel de los análogos de GLP-1 en el tratamiento de la diabetes. Primero que nada, tenemos que conocer cómo surge esta idea del GLP-1, cómo se descubre este efecto de estas hormonas. Y bueno, precisamente lo que estamos viendo en pantalla es el famoso efecto incretina. Lo que vemos es el experimento original de Nauk, en donde del lado izquierdo vemos a controles sanos, son personas a los que se les infundía una carga oral de glucosa y se medía cómo se estimulaba la insulina en comparación con una carga de glucosa intravenosa. Entonces, vemos aquí que hay un área bajo la curva bastante importante que cuando es una carga oral de glucosa se estimula mucho la secreción de insulina. Entonces, en este experimento, Nauk lo que observó pues, es que había algo que estimulaba a través del intestino, pues la secreción de insulina. Y este algo es el efecto incretina, son estas hormonas que son GLP-1 y GIP, que son de las que vamos a hablar a continuación. Y precisamente este mismo experimento, pero ahora llevado a cabo en personas con diabetes tipo 2, vemos que el área bajo la curva, cuando se hace la estimulación con esta carga de glucosa oral en comparación con intravenosa, pues es mucho menor. Quiere decir esto que el efecto incretina en el paciente con diabetes tipo 2 está disminuido y ahora sabemos que es una parte importante del deterioro de la célula beta, porque también aquí el efecto incretina, si no damos algún tratamiento que tenga que ver con este efecto, pues sigue disminuyendo con el plazo del tiempo en nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Y estas incretinas, que son GLP-1 y GIP, GLP-1 pues es el péptido similar a glucagón, es un péptido de 31 aminoácidos que está secretado principalmente por las células L del intestino, que es lo que vemos aquí en la pantalla también, pero también sabemos ahora que se secreta a nivel cerebral en ciertas áreas como son el núcleo del tracto solitario y que aquí participa pues en uno de los efectos que tiene este GLP-1 que tiene que ver con la regulación del apetito. Este GLP-1, que son estos aminoácidos que vemos del lado derecho, tiene la hormona, la endógena, la natural, tiene la limitación de que su vida media es muy cortita, estamos hablando de 1,5 a 2 minutos, porque va a ser degradado por las enzimas que tenemos justamente a nivel intestinal que se llaman dipeptidasas. Participa aquí la tipo 4 para la escisión de este GLP-1 y GIP, y entonces la vida media es muy cortita. Surge entonces la idea de que hagamos un análogo de estas hormonas, pero que vayamos haciendo ciertos cambios químicos para que la vida media de todas estas hormonas sea mucho mayor y pueda tener un mayor efecto biológico. Ahora, algo muy importante de este GLP-1, de esta hormona natural y también de los análogos que se sintetizaron a partir de esta idea, es que actúan dependiendo de la glucosa. Entonces vemos que cuando damos una carga de GLP-1 a través de una infusión
y medimos en 4 horas qué es lo que está pasando con la glucosa, pues vemos del lado izquierdo que hay una disminución en cuanto a la concentración de glucosa. Y cuando tenemos cierto tiempo de esta disminución en cuanto a la glucosa, vemos que se estimula la secreción de insulina y que se va aquí a suprimir la secreción de glucagón, que es lo que vemos del lado derecho hasta el final. Esto, de hecho, es un experimento en 10 pacientes con diabetes tipo 2. Y bueno, aquí cuando la glucosa es más bajita, no es que se siga sacando más insulina o se siga suprimiendo el glucagón, sino que es un efecto completamente dependiente de los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí los efectos, el pico máximo de insulina y bueno, cuando la concentración de glucosa ya va siendo menor, pues ya no se sigue sacando más insulina y lo mismo pasa con el glucagón. Y bueno, ¿qué es lo interesante de este GLP-1? Que actúa más allá de la glucosa. Entonces, decíamos que de forma glucosa dependiente aumenta la secreción de insulina, baja la secreción de glucagón. Pero también sabemos ahora que este GLP-1, a través de los efectos que tiene en ciertos núcleos cerebrales que tienen que ver con la saciedad y con el apetito, pues aumenta la saciedad y disminuye el apetito, disminuye el hambre. De hecho, disminuye el consumo de ciertos alimentos, sobre todo aquellos que son ricos en carbohidratos o que son ricos en grasas, y por lo tanto se asocia a una disminución en el consumo energético. No solamente eso, sino también ahora sabemos que hay ciertos experimentos, ciertas observaciones que se han hecho de que este GLP-1 participa en la disminución en cuanto al depósito de amiloide y esto podría tener un efecto en enfermedades neurodegenerativas como lo son Alzheimer o Parkinson. Y no solamente eso, sino también sabemos que a nivel intestinal, a nivel gástrico, disminuye el vaciamiento gástrico. Y este efecto también tiene mucho que ver con la saciedad temprana que sentimos por este GLP-1 o que sienten los usuarios de los GLP-1 y por lo tanto también este efecto ayuda a disminuir de peso. Pero si nos vamos del lado derecho, vemos que GLP-1 tiene unos receptores muy interesantes, los receptores a nivel endotelial que tienen que ver con la mejoría de la función endotelial, tienen que ver con la disminución en la inflamación vascular, mejoran la estabilidad de la placa, tienen que ver con favorecer la angiogénesis, disminuir la agregación plaquetaria, disminuir la inflamación, las citocinas inflamatorias, como son interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interleucina 1 beta. Y este mismo GLP-1, los receptores que tiene a nivel cardíaco, pues van a aumentar la contractilidad miocárdica, lo cual en algún momento nos preocupaba, ¿no? Porque decíamos, vamos a usar estos medicamentos y pueden subir la frecuencia cardíaca, que ahora ya sabemos que son 1 o 2 latidos por minuto extra, lo cual no tiene una repercusión clínica para nuestros pacientes. Pero también a nivel cardíaco, estos receptores de GLP-1 favorecen que capte glucosa, siendo un músculo finalmente, mejoran, decíamos, la frecuencia cardíaca, tiene que ver con aumentar la tolerancia hacia la isquemia y esto se traduce en un efecto cardioprotector, aunado a los efectos que tiene en cuanto a disminución de la presión arterial, sobre todo la sistólica, efectos que se han visto sobre la disminución de los lípidos, particularmente del colesterol LDL. Y bueno, no quiero dejar de lado otro efecto que tenemos aquí del lado izquierdo hasta el final, que también impacta finalmente en la cardioprotección, que es el efecto renal. Entonces, estamos muy acostumbrados a saber que los inhibidores de SGLT2 pues tienen que ver con la natriuresis y tienen que ver con este efecto, pues mejoran la función renal. También sabemos que estos GLP-1 tienen que ver con aumento de la diuresis y aumento de la natriuresis, de la excreción de sodio. Y esto parece que también tiene un efecto protector renal y finalmente cardioprotector, como les decía. Pero bueno, estos son estudios que se están llevando a cabo de los efectos ahora benéficos en cuanto a riñón. Y por último, pues los efectos clásicos que tienen que ver con la resistencia a la insulina, mejorando la captación de glucosa hepática, muscular, teniendo que ver también con la lipólisis a nivel de tejido adiposo. Y bueno, tenemos diferentes tipos de GLP-1. Les pongo aquí las clásicas divisiones. Aquellos que están basados en exendina, como son exenatida y lixacenatida. Lo que varía aquí con los más recientes análogos de GLP-1 es justamente la homología con la molécula original. Vemos que es una homología de entre el 50 y 53%. Y esta diferente homología pues impacta en que este
por ejemplo, xenatida tendrá que ponerse 2 veces al día, tiene que ver con la vida media de las moléculas. Mientras que los análogos de GLP-1, que se catalogan como pequeños o grandes por la longitud de su molécula, pues vemos que su homología con la molécula de GLP-1 original pues es mucho mayor, estamos hablando de más del 90%. Y vemos la variación, son ciertos cambios en aminoácidos, es la unión a ciertos ácidos grasos como son el ácido graso de 16 carbonos en el caso de liraglutida o de 18 carbonos en el caso de semaglutida, lo que han provocado que estas moléculas tengan una vida media mucho mayor. Igual dulaglutida, pues vemos aquí que es una secuencia unida a este dominio FC de una IgG4. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estas moléculas? Pues finalmente en presencia de glucosa, recordemos que esto es muy importante porque aquí está actuando GLUT2 a nivel de la célula beta, se une este análogo de GLP-1 a su receptor, el GLP-1R que vemos ahí, tiene que ver, es una molécula que participan aquí proteínas G, hacen que aumente la cantidad de AMP cíclico, esto tiene que ver con un cambio en la polarización que hace que entre calcio en la célula y esto favorece la exocitosis de insulina. Por un mecanismo muy similar, si estuviéramos viendo en las células alfa, veríamos una regulación en cuanto a la secreción de glucagón. Y bueno, entrando de lleno al tema de cuál es el efecto de los GLP-1, este es un metaanálisis en donde se compararon los principales efectos de los inhibidores de SGLT2 y de los análogos de GLP-1. Vemos los principales estudios en comparación con placebo, tanto a la semana 24 como a la semana 52. Entonces, les pido que en esta diapositiva nos fijemos en la parte de abajo que tiene que ver con los GLP-1. Vemos aquí los principales comparados contra placebo, lixisenatida, elbeglutide, dulaglutide, xenatide, liraglutide y semaglutide. Entonces, vemos digamos, evaluando la hemoglobina glucosilada a 24 semanas, pues en todos los casos se favorece estos GLP-1 en comparación de placebo. Pero aquí lo interesante viene justamente en las 52 semanas, donde vemos que la disminución de hemoglobina glucosilada, por ejemplo, en el caso de semaglutida, es de hasta 1.38% en comparación con placebo. Y bueno, vemos entonces la potencia que tienen estos medicamentos. No estamos hablando de casi 1.5% de disminución de la hemoglobina glucosilada. Pero otro efecto importante que quiero recalcar es el efecto en peso. Por los mecanismos que les mencionaba anteriormente, vemos que la mayor parte de todos estos GLP-1 pues tienen un efecto benéfico en cuanto a la disminución de peso. Y si analizamos la información a 52 semanas, vemos nuevamente que semaglutida, por ejemplo, es uno de los más potentes en cuanto a la pérdida de peso. Estamos hablando de aproximadamente 5 kilos con un intervalo de confianza de hasta 10 kilos. Y adicional a esto, los efectos cardiovasculares, pues vemos también una disminución en cuanto a la presión arterial sistólica. Este efecto se pierde un poco a las 52 semanas. No lo vemos así en cuanto a la disminución de la presión arterial diastólica, ni a las 24 ni a las 52. Entonces hablamos de que tiene más que nada un efecto en la presión arterial sistólica. Igual, en cuanto a disminución de perímetro de cintura, vemos un efecto, disminución de colesterol total, particularmente del colesterol LDL, no así un efecto sobre el colesterol HDL, una tendencia en la disminución de los triglicéridos y bueno, aunque sí se favorece el incremento en la frecuencia cardíaca, que esto lo podríamos ver como un efecto deleterio a nivel cardiovascular, pues vemos que la cantidad de latidos por minuto, les decía, son 2 a 3 y esto no representa un peligro para los pacientes. Entonces, hablando de algunos de estos GLP-1, quiero que vean que comparando en los principales estudios, por ejemplo, liraglutida, el efecto, vamos a valorar el efecto en la hemoglobina glucosilada. Lo que ven arriba son cómo se encontraban los pacientes en ese momento cuando se hizo el estudio. Esta serie de estudios son los estudios LEAD. Vemos la hemoglobina glucosilada de la que parten la mayor parte de estos estudios, que son aproximadamente 8 a 8.5%. Entonces, hablando del caso particular de liraglutida, vemos que la dosis más alta, que es la dosis de 1.8 miligramos, tiene que ver con una disminución de la hemoglobina glucosilada de hasta 1.5 a 1.6%. Vemos también que la dosis de 1.2 miligramos es efectiva también,
es una disminución un poco menor, estamos hablando de 1.2 a 1.3 dependiendo del estudio, pero aquí lo interesante es analizar que en comparación con las otras moléculas, incluyendo la insulina, pues vemos que es un efecto potente, ¿no? Cuando comparamos el efecto contra estas moléculas, ya sea rosiglitazona, ya sea la insulina glargina, ya sea xenatida, ya sea un inhibidor de DPP4, que en este caso es sitaglitina, pues la dosis justamente de 1.8 miligramos fue superior para la disminución de la hemoglobina glucosilada. Y nuevamente lo interesante viene cuando evaluamos el peso corporal. En la mayor parte de estos estudios vemos que la dosis de 1.8 miligramos es potente. Estamos hablando de una disminución de peso de entre 1.8 hasta 3.4 kilogramos. Pero justo aquí viene la diferencia, ¿no? Cuando hacemos el análisis con medicamentos que clásicamente suben de peso, como lo son las sulfonilureas, como lo es rosiglitazona, como lo es la insulina, pues la diferencia en cuanto a estas medias va a ser mucho mayor. Entonces, tenemos un efecto benéfico en cuanto al peso corporal. Si ahora nos cambiamos al uso de semaglutida subcutánea, igual vemos en la parte de arriba la comparación, ya sea en pacientes que estaban como monoterapia, cuando se agregó un medicamento oral, o en comparación o adición a la insulina basal. Vemos acá arriba los diferentes comparadores en cómo estaban los pacientes que estaban tomando en ese momento, cuando se aleatorizaron a los diferentes estudios. En este caso estamos hablando de los estudios SUSTAIN. Nuevamente, la hemoglobina glucosilada es un aproximado entre 8 a 8.4%. Y en este caso, al observar la dosis más alta de semaglutida, que es justamente la dosis de 1 miligramo, nuevamente vemos esta potencia, ¿no? Esta potencia en cuanto a disminución de la hemoglobina glucosilada. Estamos hablando de 1.5 hasta 1.8% de disminución. Cuando vemos las dosis más pequeñas, que son las dosis de 0.5 miligramos, también hay un efecto un poco menor, hablamos de 1.2 hasta 1.5 dependiendo del estudio. Y nuevamente, en comparación de las otras moléculas, pues vemos que es una molécula mucho más potente. En este tipo de estudios llama la atención, por ejemplo, en comparación con dulaglutida, que la dosis más alta de dulaglutida, pues apenas es comparable con la dosis más baja de semaglutida subcutánea, que es 0.5 miligramos. Pero bueno, esta es la información que se tiene de los estudios SUSTAIN. Y aquí algo que también llama la atención o lo que tenemos que evaluar es los efectos cardiovasculares que tienen estos análogos de GLP-1. Este igual es un estudio, es un metaanálisis que para ese momento, que era 2018, solamente incluyó a lisinopril, liraglutida, semaglutida y exenatida. Entonces, hablando del MACE de 3 puntos, que ya conocemos que es una variable combinada de infarto al miocardio no fatal, de EBC no fatal y bueno, de mortalidad cardiovascular, cuando hablamos de esta combinación en este MACE, pues vemos el efecto benéfico que tiene. Finalmente estamos hablando de una disminución, juntando todos estos estudios, de aproximadamente el 10%, pero vemos aquí que moléculas como semaglutida pues tiene un efecto mucho mayor, casi el 30% en cuanto a disminución de este MACE, de 3 puntos. Si vemos el efecto en mortalidad cardiovascular, también en resumen, pues tiene un efecto protector en cuanto a la mortalidad cardiovascular. En cuanto a infarto no fatal o fatal, no vemos un efecto, esto no fue estadísticamente significativo, y un efecto limítrofe en cuanto al EBC fatal o no fatal. Recordemos, aquí no estamos incluyendo la información de dulaglutida, y bueno, solamente recordarles que este tipo de estudios de efectos cardiovasculares se hace justamente pensando en que se evalúe la seguridad de cada uno de estos medicamentos. Finalmente, en este estudio, lo que nos dicen es, bueno, en cuanto a mortalidad por todas las causas, obviamente vamos a ver una disminución de la mortalidad casi del 20%, pues precisamente por el impacto que tiene en el triple MACE de protector que tienen estos análogos de GLP-1. Y bueno, entonces, aquí les presento el estudio de dulaglutida. En este caso, este estudio se publica un año después de esta revisión que les presenté anteriormente, que es en 2019. Vemos que la población pues son personas mayores de 60 años, en su mayor parte hombres, más del 50% eran hombres, un 14% fumadores, con enfermedad cardiovascular hasta en más del 30%, ya habían tenido un evento cardiovascular previo el 20% de los pacientes.
la mayor parte de ellos con hipertensión, con una duración de la diabetes de aproximadamente 10 años y una hemoglobina glucosilada promedio de 7.4-7.3%. En este caso, esta población estaba utilizando en su mayor parte metformina o una sulfonilurea o insulina. Y vemos aquí el resto de los factores cardiovasculares que entre los grupos que fueron aleatorizados a recibir o placebo o dulaglutida, pues no existió una diferencia significativa. Y entonces, nuevamente vemos esta variable compuesta, este triple MACE, en donde vemos que el uso de dulaglutida, este es un seguimiento aproximado de 5 años, pues tiene un efecto protector en esta variable compuesta. En cuanto a muerte cardiovascular, vemos que hay una separación de las líneas, pero esto no fue estadísticamente significativo, igual que para el infarto de miocardio no fatal, sí lo fue para el EBC no fatal. Entonces, dulaglutida en este estudio muestra, muy parecido a los estudios de los demás, que tiene un efecto protector para este triple MACE en cuanto a efectos cardiovasculares. Vemos nuevamente una disminución de la hemoglobina glucosilada significativa, una disminución de peso, de la presión arterial sistólica y un ligero incremento, estamos hablando de 2 a 3 latidos por minuto nuevamente, en cuanto a la frecuencia cardíaca. Entonces, la conclusión de todos estos estudios es el beneficio cardiovascular que tienen los GLP-1, juntando la información de todos ellos, más agregando también la información que se obtuvo de este estudio de dulaglutida. Y bueno, se tiene tanta información de alguno de estos estudios que nos permite hacer análisis post-hoc. Entonces, en este caso estamos viendo del estudio LEADER, que es el estudio de efectos cardiovasculares de liraglutida. Si ahora buscáramos hacer una variable como un MACE, pero de tipo renal, combinando aquellos pacientes que desarrollaran macroalbuminuria, aumento en la creatinina, enfermedad renal terminal o muerte por causas renales, y evaluáramos el tiempo al primer evento renal, al primer MACE renal, por así decirlo, tendríamos que el uso de liraglutida, desde los 12 meses hay una separación en las líneas y al final del estudio de 54 meses hay una disminución en llegar a esta variable, en el tiempo a esta variable, de hasta un 22%. Entonces, esto tiene mucho que ver con los efectos renales que estamos observando de los análogos de GLP-1 y bueno, sigue saliendo más información al respecto, no solamente de liraglutida, sino de otras moléculas. Y bueno, la principal preocupación en todos nosotros, en nuestros pacientes, es cuál es el principal efecto adverso de los GLP-1. Vemos que en la hipoglucemia, en este caso, en estos estudios, pues está muy influida a veces por los tratamientos que tenían previamente los pacientes, pero si lo observamos a 52 semanas no hay una diferencia estadísticamente significativa. No les hablaré de infecciones urinarias o genitales porque esto es la parte del metaanálisis que tenía que ver con los SGLT2, pero sí de los efectos gastrointestinales. No hubo una diferencia en cuanto a diarrea finalmente, pero pues obviamente donde hay una diferencia es en la náusea, ahí sí. Tanto los análogos cortos o largos de acción provocan náusea, provocan vómito, en algunos pacientes reacciones en el sitio de la aplicación, no así dolor abdominal, no hay una relación con fracturas de huesos, con pancreatitis o con cáncer. Y recordemos aquí que ya también tenemos diferentes metaanálisis con una gran cantidad de población en donde se ha visto que no hay un riesgo incrementado de pancreatitis por el uso de los GLP-1. No hay un riesgo incrementado de cáncer. La única donde tenemos que tener precaución justamente es en los pacientes con cáncer medular de tiroides o con neoplasia endocrina múltiple, pero pues como también sabemos, la proporción de estos pacientes es muy pequeña. Y bueno, también quiero mencionarles que si una de las limitantes para el uso de estos GLP-1 era ser inyectables, pues afortunadamente ya tenemos también uno de los primeros GLP-1s que es oral, que es justamente semaglutida. Es una molécula muy parecida, o sea, es la misma semaglutida, solo que en este caso se hizo una coformulación con un componente que se llama caprilato de sodio, el SNAC. Y justamente el combinar este SNAC con la semaglutida lo que hace es que protege de la degradación a nivel estomacal, mejora la absorción de la molécula por las células a nivel estomacal y bueno, es una tecnología justamente que permite
la absorción transcelular de semaglutida. En este caso, semaglutida oral se tiene que dar todos los días. Se empieza con la dosis de 3 miligramos, luego se progresa hasta 7 o 14 miligramos dependiendo del paciente. Y esto se tiene que tomar por la mañana con medio vaso de agua. Es muy específico que tiene que ser en ayuno la toma de este medicamento. ¿Cuáles son los efectos de semaglutida oral? Pues nuevamente tenemos los diferentes comparadores. Vemos que los estudios difieren en cuanto a la duración en semanas. Aproximadamente los pacientes nuevamente empiezan con una hemoglobina glucosilada del 8% y el efecto en cuanto a la disminución de la hemoglobina glucosilada con la dosis más grande, que es semaglutida 14 miligramos, vemos que es entre 1 hasta 1.4%. Y en cuanto al peso, vemos que es de aproximadamente 2.6 hasta una reducción de 4.4 kilogramos con la dosis más grande de semaglutida. Les repito que son 14 miligramos. Entonces, estamos viendo efectos muy similares en cuanto a disminución de hemoglobina glucosilada y de peso corporal. En este caso, los estudios Pioneer, que son los estudios de eficacia y seguridad de semaglutida oral, pues no demostraron un beneficio cardiovascular, pero sí demostraron ser seguros a nivel cardiovascular. Y entonces, ha sido tanto el impacto de estos GLP-1 por estos efectos que hemos observado, que las guías de la Asociación Americana de Diabetes han cambiado, ¿no? Sabemos que ahora la primera línea de tratamiento no necesariamente es metformina, sino que tenemos que evaluar a nuestro paciente. Si tiene indicadores de alto riesgo cardiovascular o ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida. De hecho, independientemente del uso de metformina e independientemente de la hemoglobina glucosilada inicial, podríamos considerar en este caso el uso de GLP-1 que tengan beneficio cardiovascular demostrado o bien un SGLT2 que tenga nuevamente beneficio cardiovascular demostrado. Y si con uno de estos por separado pues no lo tenemos en metas de control, podemos hacer la combinación. En el caso de pacientes que tienen enfermedad renal crónica, sabemos que aquí la primera opción sería los SGLT2, pero también ya tenemos esta opción de dar un GLP-1 que tenga un beneficio cardiovascular demostrado, considerando que estos pacientes con falla renal pues tienen un alto riesgo cardiovascular y si no los tenemos en control, podemos nuevamente hacer la combinación entre SGLT2 y los análogos de GLP-1. Ahora, quiero enfocarme también del lado derecho, en caso de que tengamos pacientes que no tienen esta enfermedad cardiovascular o riesgo cardiovascular alto, también vemos utilidad de los análogos de GLP-1 cuando lo que queremos es minimizar el número de hipoglucemias o bien cuando queremos promover la pérdida de peso. No así cuando estamos considerando los costos, porque ahí son otros medicamentos, pero bueno, independientemente de que tenga o no el riesgo cardiovascular, ¿podemos utilizar este medicamento? Sí. Nuevamente, hipoglucemia o en cuanto a optimización en cuanto al peso. Y bueno, y una de las preguntas más importantes es, ¿qué escala voy a utilizar para evaluar el riesgo cardiovascular? Sabiendo que tengo todas estas que muestro en la pantalla, pues la respuesta es aquella que se acerque más a nuestra población. La ADA nos recomienda justamente esta calculadora que es la ASCVD, que ocupa variables como edad, sexo, raza, presión arterial sistólica y diastólica, el perfil de lípidos, el antecedente de diabetes, tabaquismo, si el paciente está con un tratamiento para la presión, estatina o aspirina, y clasifica el riesgo como bajo, riesgo límite, intermedio o alto, con esta clasificación que vemos aquí, con este porcentaje que vemos en pantalla. Pero el grupo europeo, la Sociedad Europea de Cardiología, nos propone esto que a mí se me parece un poco más sencillo, que es que aquellos pacientes que tienen diabetes y una enfermedad cardiovascular establecida, o bien tienen daño a órgano blanco como es proteinuria, una insuficiencia renal con una tasa de filtración glomerular menos de 30, hipertrofia del ventrículo izquierdo, retinopatía, o bien tienen 3 o más factores de riesgo, llámese una edad mayor de 50 años, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo u obesidad, o cuando es un paciente con diabetes tipo 1 de inicio temprano y larga evolución, en este caso, pues son pacientes de riesgo muy alto. Si es un paciente que tiene una duración de la diabetes mayor a 10 años, aunque no tenga daño a órgano blanco y tiene algún factor de riesgo adicional, es un paciente de riesgo alto. Les digo estas dos clasificaciones porque pues la mayor parte de nuestros pacientes, un 80% de nuestros pacientes van a ser pacientes con riesgo cardiovascular alto o muy alto.
Y también lo interesante de estas guías es que nos dicen que inclusive antes de pensar en utilizar insulina, consideremos el uso de un análogo de GLP-1. Si es un paciente que no está en metas de control, podemos considerar insulina o bien la combinación, las terapias de combinación fija que ya traen insulina y el análogo de GLP-1. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Y bueno, justo en septiembre de este año tenemos esta actualización en cuanto al consenso de la Asociación Americana y Europea, que es muy parecido a lo que veíamos anteriormente, pero nuevamente vemos que si es un paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo cardiovascular, pues podemos utilizar GLP-1 o SGLT2 o la combinación. Si es un paciente con enfermedad renal, pensemos también en los GLP-1 después de los SGLT2 o en combinación. Y ahora esta guía cambió en cuanto a que le da mucha importancia, no solamente cuando no se presentan esta enfermedad cardiovascular, le da mucha importancia a la parte de peso. Y entonces nos dice que tenemos tratamientos muy efectivos para la pérdida de peso, como son semaglutida, tirzepatida, dulaglutida, liraglutida, y bueno, finalmente ya de ahí baja en cuanto al efecto en el peso de los otros medicamentos. Y el otro efecto, el otro cuadrito que vemos aquí que tiene que ver con la eficacia clínica. Y vean que nos dice que muy alta eficacia clínica tiene que ver dulaglutida, semaglutida y tirzepatida. Pone aquí la insulina y bueno, otras combinaciones con GLP-1 e insulina las pone como de muy alta eficacia. De alta eficacia los demás GLP-1 que no están listados acá arriba, metformina, SGLT2, sulfonilureas y las tiazolidinedionas. Y bueno, entonces, nuevos tratamientos que tendremos, esperemos, próximamente en nuestros países. Una combinación del agonista receptor de polipéptido insulinotrópico glucosodependiente con GLP-1 que se llama tirzepatide. Aquí mejora la primera y segunda fase de secreción de insulina, reduce nuevamente las concentraciones de glucagón de forma glucosa-dependiente, tiene muy alta eficacia glucémica para el control de la glucosa, muy pocos riesgos de hipoglucemia, sobre todo un alto efecto en la pérdida de peso y los efectos cardiorrenales apenas están en investigación. Y en este caso son estos estudios que se llaman SURPAS, en donde lo que les demuestro aquí es que a lo largo de los diferentes estudios hablamos de una disminución de la hemoglobina glucosilada de hasta más del 2%. Y bueno, pues quiero concluir diciéndoles que los análogos de GLP-1 tienen efectos más allá del control de la glucosa. Vimos que tiene efectos en peso, presión arterial, riesgo cardiovascular, por lo cual tienen que ser considerados como una primera opción en pacientes con alto riesgo cardiovascular o una enfermedad cardiovascular establecida. Además, en aquellos pacientes que no tienen este alto riesgo cardiovascular, nuevamente son una buena opción para el control de la glucosa y del peso. Y bueno, esto seguramente lo vamos a ver reflejado en las guías del 2023 de la ADA. Sus principales efectos adversos son gastrointestinales, particularmente náusea, pero aquí tenemos que recordar a los pacientes que esta náusea va a ir disminuyendo con el tiempo, conforme lo vaya utilizando. Y bueno, tendremos nuevos tratamientos, ya tenemos semaglutida oral, tenemos esta combinación con agonistas de GIP, y bueno, pues creo que mucho depara para estos medicamentos, para estos análogos de GLP-1. Muchas gracias por su atención y un saludo a todos. Muchas gracias al doctor Aldo Ferreira por este tema tan importante para concluir, digámoslo así, los hipoglucemiantes, ¿no? Hemos hecho una revisión desde hipoglucemiantes orales, enfocándonos al beneficio de metas de control glucémico, como ustedes habrán visto en las primeras charlas, la importancia del control de los factores de riesgo. Adicionalmente, vimos moléculas de mayor beneficio cuando hay enfermedad renal crónica, falla cardíaca, y ahora hemos culminado con los agonistas GLP-1, moléculas que teníamos y esperamos contar con nuevas, con otras alternativas, que lamentablemente ya se mencionó, ha salido del mercado una de ellas aquí en el Ecuador. Pero importante también resaltar el beneficio de estas nuevas moléculas también en las metas de poder disminuir la hemoglobina glicosilada hasta 1.5%, el beneficio en cuanto a peso, también cardiovascular y todo lo que sería desenlaces MACE.
no olvidarnos de la importancia de usar herramientas disponibles para clasificar y reclasificar a nuestros pacientes en torno a la función renal y sobre todo al riesgo cardiovascular, porque eso nos permitirá saber dar un tratamiento más de precisión.